Un concepto que no podemos pasar por alto, que nos ha venido acompañando durante todo el tiempo, es el de mantenimiento predictivo, o PDM por sus siglas. Aunque la ISO 14224 no lo tiene estructurado dentro del marco que presentamos, dentro de las categorías de mantenimiento, sí lo tiene definido dentro de su glosario y lo denomina como el mantenimiento basado en la predicción de una condición futura de un ítem valorado o calculado desde una serie definida de datos históricos y parámetros operacionales futuros conocidos. Considerando la opinión de varios autores, también se menciona que el mantenimiento predictivo son aquellas técnicas que utilizamos para determinar cuál es el estado real del equipo y poder tomar decisiones. En ese orden de ideas y bajo esa óptica, el predictivo serían las técnicas que aplicamos para evaluar la condición y el mantenimiento basado en condición sería el concepto macro que abarca las técnicas de inspección y las acciones que tomamos luego de haber determinado esa condición. Sin embargo, en la industria, los términos se utilizan indistintamente e incluso son considerados sinónimos en algún momento. En esta lección vamos a enfocarnos ahora en esa división del mantenimiento basado en condición, como nos lo muestra la norma ISO 14224. De acuerdo con el estándar ISO 14224, el mantenimiento basado en condición se divide en dos subítems. La primera parte, o el ítem 4.A, como lo enumera la norma, es el de pruebas e inspecciones. Y el ítem 4.B es el ítem de monitoreo de condición. En este orden de ideas, las pruebas e inspecciones podemos considerarlas como esas inspecciones que se hacen de forma periódica. Por ejemplo, un análisis de vibraciones que se realiza cada 3, 4 o 6 meses dependiendo del programa que se haya establecido. Un recorrido de termografía que se realice cada 6 meses. Dependiendo de un programa RBI, te indica hacer medición de espesores a una tubería o a un tanque con cierta periodicidad o realizarla cada X tiempo para poder determinar la velocidad de desgaste o de corrosión del material. Cuando hablamos de monitoreo de condición, entonces, nos estamos refiriendo a ese monitoreo continuo de algún tipo de variables. De hecho, pueden ser las mismas medidas, pueden ser las mismas variables que se miden periódicamente, pero en este momento se están tomando de forma continua. Por ejemplo, en una turbina se tienen sensores de vibraciones que están tomando el dato segundo a segundo para poder tomar acciones de forma inmediata en el momento que se presente la falla. Los medidores de presión para sistemas críticos tienen esa medición constante para también poder tomar decisiones de cierre, apertura de válvulas, parar procesos. Entonces vemos la diferencia que entre prueba e inspección se habla más de una forma, de una prueba periódica, mientras que el monitoreo de condición, de acuerdo a la ISO 14224, estamos hablando más de una medición continua. Para recapitular, el monitoreo de condiciones, de acuerdo con la ISO 14224, implica el uso de equipos y de algoritmos o de algoritmos específicos para monitorear la condición de un equipo con respecto a los modos de falla que estamos tratando de identificar. El monitoreo de condición puede dividirse entonces en dos categorías. En un monitoreo de condición periódico, que incluye técnicas como termografía, vibraciones, análisis de aceite, verificación, calibración, muestreo, medición de espesores. Y un monitoreo de condiciones continuo que nos permite esa vigilancia continua de los parámetros del proceso y de las mismas condiciones del equipo, a través de algún tipo de instrumentos que, como también mencionamos, pueden ser las mismas variables anteriores o pueden ser otras: vibraciones, temperatura, presión, flujo, revoluciones, detectar condiciones de operación anormales.
y con el seguimiento de estos variables se pueden tomar ya mejores decisiones respecto a las acciones que se deban tomar para reparar el equipo en caso de que lo requiera o de continuar operando si todo se encuentra en condiciones normales.